Lo han propuesto, cuando han llegado, lo han propuesto. Pues cuando queráis. ¿Preguntamos o Lo que queráis, o si queréis que empiece yo. Pues ayer Cantabria se pronunciaba en la línea de seguir vacunando con normalidad a AstraZeneca y, sin embargo, bueno, pues el Ministerio da una nueva orden y Cantabria la acata. Entiendo cómo y por qué, para evitar la confusión en los... Bueno, no solo la acatamos, sino que participamos de ella porque las cosas cambian con el tiempo. Por la mañana la información que teníamos todavía de la Agencia Europea del Medicamento era una y a lo largo del día pues la situación cambia. Lo que sucede es que hay en varios países en los que aparece un efecto, en principio, que no es muy frecuente en la población general, que es una trombosis en los senos cerebrales, que es una circunstancia, una patología que puede aparecer en población general, pero que es rara. Y entonces, al aparecer varios casos de esa patología, que se han producido fundamentalmente los últimos entre el fin de semana y ayer mismo lunes, pues es cuando un poco se generan alertas, es decir, bueno, hay que ver, ¿no? Por lo tanto, por un principio de prudencia, y esto es lo que quiero dejar bien claro, lo que se decide es vamos a estudiar estos casos. Evidentemente sí que se han producido con una relación temporal con la vacunación, pero no causal. La relación causal no está demostrada. Entonces, lo que van a hacer ahora el Comité de Farmacovigilancia de la Agencia Europea de Medicamentos es estudiar estos casos, toda la información clínica, ver no solamente la relación temporal, sino si puede haber una relación causal con la vacunación de AstraZeneca y en función de eso tomarán una decisión. Pero sí que quiero aclarar esto es un principio de absoluta prudencia. Totalmente participado. Cantabria, yo ya lo planteé la semana pasada, que si esta situación se mantenía y aparecían más casos, se debía de por principio de prudencia, parar temporalmente la vacunación, estudiarlo y en función de eso ya veremos cómo se prosigue. Si al final no hay una relación causal, pues lógicamente volveremos a iniciar la vacunación con AstraZeneca. ¿De qué manera puede afectar al calendario de vacunación previsto? ¿Qué va a pasar con esas personas que van a recibir la primera dosis de AstraZeneca o incluso la segunda? Bueno, la primera dosis de AstraZeneca de momento queda interrumpida. Por lo tanto, todas aquellas personas, cambia totalmente el calendario vacunal, porque ya saben que nosotros estábamos siguiendo casi una doble estrategia de vacunación. Por una parte la vacunación con Pfizer y con Moderna y por otra parte la vacunación con AstraZeneca a menores de 55. Por lo tanto, toda la parte de la programación de menores de 55 con AstraZeneca de momento queda suspendida. Es más, nosotros incluso, aunque la recomendación del Ministerio era suspender a partir de hoy, nosotros ayer mismo ya, por ese principio de precaución, incluso estábamos vacunando y suspendimos. Por lo tanto, la primera dosis queda de momento suspendida. Las personas que ya han recibido vacunación con AstraZeneca y que son 7.000, no quiero decir el dato mal, 7.600, me suena que son 7.628, pero se lo confirmo ahora mismo, 7.628 personas que han recibido la primera dosis con AstraZeneca, pues lógicamente quedan pendientes. Tenemos plazo, no hay tranquilidad, porque si se recuerdan, la pauta de vacunación con AstraZeneca es primera dosis y la segunda dosis a las 12 semanas, 3 meses. Por lo tanto, todavía todos tienen plazo suficiente para que antes haya un pronunciamiento de la Agencia Española del Medicamento en el sentido de si se sigue o no con la vacunación. Si se sigue con la vacunación, les pondremos la segunda dosis, y si la Agencia del Medicamento recomienda que no se siga con la vacunación de AstraZeneca, pues entonces tendremos que ver qué pauta nos plantean para estas personas que ya han recibido una primera dosis. ¿Se plantean algún seguimiento especial para estas 7.000 y pico personas o lo están De haciendo momento ya? no, de momento no nos planteamos porque nosotros no hemos tenido ningún efecto adverso de importancia, de gravedad. Es decir, los efectos adversos que se nos han comunicado en relación con la vacunación con AstraZeneca son síntomas que podríamos considerar menores. Evidentemente que los padece, pero en principio no son con una gran trascendencia para la salud de las personas, pero evidentemente estaremos atentos. Lógicamente, cualquier persona que haya recibido una vacunación con AstraZeneca y que tenga un tipo de sintomatología, pues lo que le recomendamos es que consulte con su médico y evidentemente a partir de ahí, si surge algún caso, que esperemos que no, en Qatar, ya digo, sí que ha habido un caso en España de trombosis de senos cerebrales, pero en Cantabria no, y por lo tanto, bueno, esperamos que estaremos atentos, pero simplemente eso, con una actitud vigilante. ¿Qué síntomas serían esos? ¿Síntomas que señales de alerta? Pues normalmente las señales de alerta son, aparte de un dolor de cabeza intenso,
pueden tener alteraciones neurológicas, es decir, cualquier síntoma neurológico, que es un poco lo que ha puesto por lo que se ha llegado al diagnóstico. Pero entiendo que se produce de forma inmediata, como cualquier efecto secundario, o es a medio plazo cuando tienen, digamos, síntomas más graves los que han recibido esa dosis. No, lo primero yo quisiera desligarlo de que sea una reacción directa con la vacuna. Por lo tanto, yo no voy a hablar de efecto adverso de la vacuna hasta que eso no esté confirmado. De momento es que temporalmente, después de haber recibido la vacuna, han aparecido esa sintomatología, pero de momento no lo podemos ligar causalmente con la vacuna. Ha dado el dato completo, que entiendo que es desde hace semanas ya con todos los colectivos, pero en el caso concreto de los colectivos del colectivo de educación, ¿tienen el dato de a cuánta gente de esos 14.000 previstos se le había dado la vacuna en los últimos días? Sí. Pues si lo buscamos. ¿Lo tienes ahí? Vale. Pues mire, se habían vacunado exactamente 547 de lo que es educación infantil y entiendo que es la segunda, y 1929 de educación primaria y secundaria. Los 2.500. Eso es, si sumamos un poco más de 2.500. Vale. Con respecto, entiendo que paran ahora estas 2 semanas a la espera de eso, con lo cual no hay un cambio en el plan, se sigue con los que estaban previstos con Pfizer y con Moderna. ¿Y tienen perspectivas de cuándo van a empezar a llegar dosis de forma más importante o incluso una nueva vacuna a medio plazo de otras farmacéuticas? En el segundo trimestre, el planteamiento que tenemos, la comunicación que tenemos por parte del Ministerio es que se triplicará el número de vacunas de Pfizer que estamos recibiendo y, por otra parte, en el segundo trimestre llegará seguro, en principio, a primeros de abril, llegará la vacuna de Johnson. Que es la de Janssen Johnson. Por lo tanto, nosotros lo que esperamos es que en el segundo trimestre del año aumente sustancialmente el porcentaje de vacunas. También no podemos ser ajenos a que si se suspendiese la vacunación con AstraZeneca, lógicamente complicaría el objetivo de llegar en julio con el 70% de la vacunación cántabra vacunada, porque lógicamente trastocaría todo el plan de vacunación que teníamos. Pero una suspensión de 15 días en principio no alteraría el objetivo. No, intentaríamos recuperarlo posteriormente. Si nos llegan las vacunas, intentaríamos nosotros por nuestra parte recuperarlo posteriormente. Yo incluso tengo la esperanza de que el pronunciamiento de la Agencia Española de Medicamentos sea antes de 15 días. Es decir, yo creo que el Ministerio, por prudencia, ha dicho se suspende durante 15 días, pero yo espero, hoy había una reunión del PRAC, del Comité de Farmacovigilancia, se vuelven a reunir el jueves, y yo espero que en esta semana, a finales de esta semana o a lo más tardar a primeros de la que viene, ya haya un pronunciamiento claro de la Agencia Española del Medicamento que nos permita posicionarnos de cómo seguimos con la vacunación de AstraZeneca. ¿Se podría plantear que por ejemplo, esta vacuna no la recibirán personas que tienen antecedentes de trombos, que tienen factores genéticos? Es que uno de los análisis que tiene que hacer ese Comité de Farmacovigilancia, y le agradezco la pregunta, es ver si no está relacionado tanto con la vacuna, sino con determinadas condiciones de las personas. Es decir, que haya personas que tengan una predisposición especial a que se produzcan estos fenómenos con la vacuna. Ese es uno de los aspectos que tiene que el Comité de Farmacovigilancia decidir, si está relacionado con condiciones de las personas, pues por ejemplo, personas que tengan antecedentes de patología relacionada con factores de la coagulación, etcétera, etcétera. Ahí estaremos a lo que diga el Comité de Farmacovigilancia. ¿Ha dicho algo el Ministerio o le han pedido a las comunidades autónomas que, aunque sea un plazo de 15 días, que parece no modificaría el calendario, sea posible adquirir más vacunas de otros laboratorios o esto es? Ahí el tema es, ya sabe que la negociación es a nivel de la Comisión Europea. Por suerte para España y por suerte, por lo tanto, para Cantabria, la negociación de las vacunas la ha llevado la Comisión. Yo les quisiera hacer conscientes de que en un mundo como es el de los fármacos y el de las grandes productoras farmacológicas, si no hubiese sido porque la negociación la lleva la Comisión Europea, estaríamos en una situación mucho peor de la que estamos, porque lógicamente hay que tener en cuenta que el mercado que maneja la Comisión Europea es un mercado de muchos millones de personas, y si eso lo hubiésemos trasladado a España o incluso a que fuese negociación por parte de las comunidades autónomas, pues Cantabria con 580.000 habitantes hubiese tenido muy poca capacidad, muy poca fuerza para hacerse con vacunas. Por lo tanto, hay que agradecer que en el tema de las vacunas la negociación la ha llevado la Comisión Europea. Sí, claro, pero es que hay países europeos afectados con esto, por eso digo, no sé si ustedes se lo piden al Ministerio y el Ministerio a la Comisión. Sí, esa es la vía, nosotros se lo pedimos al Ministerio y el Ministerio a la Comisión.
Yo le quiero preguntar por otro asunto relacionado con la movilidad, porque se ha prohibido la movilidad entre comunidades, pero lo que se está observando, por ejemplo, es una enorme cantidad de reservas de turismo interior. En ese sentido, por ejemplo, en Cantabria hay varias zonas donde están al 100%, zona de Liébana y algunas zonas. ¿Ustedes, la recomendación también sería, por ejemplo, intentar reducir esa movilidad interior durante la Semana Santa porque también podría provocar un incremento de casos, o ahí hay libertad? Desde luego no. Hay libertad, es decir, desde el punto de vista legal, las personas dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria se pueden mover y por lo tanto no hay ningún tipo de restricción, pero lo que todo el mundo tiene que ser consciente es de que la movilidad favorece la transmisión del virus. Es decir, y hay que tener en cuenta que mucha gente puede ser positiva sin saberlo. Eso es una circunstancia que nos encontramos todos los días continuamente en los casos, es una circunstancia que todos los rastreadores se encuentran continuamente y por lo tanto sin querer podemos ser agentes transmisores del virus, porque si yo soy positivo aunque no lo sepa y me voy de vacaciones a Liébana, pues es muy probable que al final se lo transmita a alguien en Liébana. Por lo tanto, la recomendación por supuesto es que se haya la menor movilidad posible. De hecho, no quiero ser agorero, pero yo empezamos a observar un cierto cambio de tendencia. No lo puedo asegurar todavía, vamos a esperar en los 2 próximos días, pero si en los 2 próximos días se confirma la sospecha que tenemos, estaríamos ante un cambio de tendencia, es decir, un incremento de casos que lógicamente en su momento valoraremos qué medidas vamos a poner si eso se confirma que hay un cambio de tendencia en la evolución de la epidemia. Bien, gracias. Mandar un mensaje a la gente que se ha vacunado con AstraZeneca, que imagino que están ahora bastante nerviosos. Yo les diría que estén absolutamente tranquilos. Por suerte nosotros en Cantabria no hemos tenido ninguna circunstancia adversa relevante. Si no la hemos tenido hasta ahora, lo normal es que ya no se produzca. Por lo tanto, que estén tranquilos, que estén vigilantes, eso sí. Pero yo me gustaría lanzar un mensaje de tranquilidad porque no hay una relación causal. Entiendo que la gente pueda estar angustiada por esta situación o por estos titulares, pero lo cierto es que aquí no ha habido ningún caso. Yo estoy absolutamente convencido de que la vacuna de AstraZeneca es segura y lo único que tendremos que ver es si hay una relación causal que, como digo, no está establecida y por lo tanto tranquilidad. Y de momento, bueno, pues aquí no ha habido ningún caso y eso es de lo que nos tenemos que estar contentos. De hecho, hasta ayer creo que solo entre 5 y 10 personas, creo que dijo el director general de Salud Pública, se habían negado a ponerse la vacuna. No sé si ayer, en esas horas de máxima confusión después del fin de semana, hubo más gente que se negara en el proceso de vacunación. No tengo datos concretos de negativas, pero hay que tener en cuenta también que nosotros lo que sí que hemos observado es que el tanto por ciento de negativas a vacunarse cambia mucho, y esto es una circunstancia normal, con la edad. Es decir, las personas mayores, la tendencia a negarse es mucho más pequeña, sin embargo, a medida que desciende la edad, hay más porcentaje de personas que prefieren o que deciden no vacunarse. Bueno, sí, directamente relacionado con el de AstraZeneca me refería. ¿En qué comunidad se ha dado el caso aquí en España? No se lo puedo, no lo sé, no se lo puedo comentar. Y entre los casos que ha habido, ¿el perfil de esos pacientes tienen algo en común? ¿Se los ha analizado ya eso? Eso es lo que tiene que analizar el Comité de Farmacovigilancia. Si en esos 11 casos que hasta ahora están registrados en la Unión Europea hay alguna circunstancia que pueda establecer un perfil común en la línea de lo que comentaba antes y de lo que me ha preguntado tu compañera, de que puedan estar relacionados con condiciones específicas de esas personas. No sé si te queda alguna pregunta, porque vale, creo que no sabía si había algo. Vale. Vale, gracias, consejero. Es que como ahora no nos vemos la boca, no sabemos si